Hola, hola, bienvenidos a el episodio número 19 de la temporada número 6 de Aprendiendo Inglés con Cuentos Cortos. Hoy tenemos The Girl in the Front Row. En la foto, in the picture, we can see Ronan. He's sitting in a classroom at the back, and there are many students. And there is a girl coming inside from, the door. You can see her from the door, and she's wearing winter clothes. Escuchemos a ver de qué trata la historia. Season 6, Episode 19, The Girl in the Front Row. Ronan sat at the back of the classroom, hoping to stay invisible. The lesson dragged on, and the teacher's voice sounded like distant waves. He could barely catch the meaning. Around him, students from every corner of the world spoke English with ease, while he felt lost in a sea of words. Then the door opened, and she walked in. A girl with curly hair that framed her face like a halo and a smile so bright it seemed to melt the cold walls of the city. She didn't speak at first, but her presence was magnetic. Warm, sweet, and full of life, a sharp contrast to the gray streets outside. She chose the front row, raising her hand with confidence, answering every question like it was a second nature. Ronan couldn't take his eyes off her. He wondered who she was until the teacher said, "Well done, Luna." Luna, moon. Her name was perfect. She was a ray of light in his darkest night. Now, listen to the story in English and Spanish. Ronan sat at the back of the classroom, hoping to stay invisible. Ronan se sentó en la parte trasera del aula, esperando pasar desapercibido. The lesson dragged on, and the teacher's voice sounded like distant waves. He could barely catch the meaning. La clase se hacía eterna y la voz de la profesora sonaba como olas lejanas. Apenas podía entender el significado. Around him, students from every corner of the world spoke English with ease, while he felt lost in a sea of words. A su alrededor, estudiantes de todos los rincones del mundo hablaban inglés con facilidad, mientras él se sentía perdido en un mar de palabras. Then the door opened and she walked in. Entonces la puerta se abrió y ella entró. A girl with curly hair that framed her face like a halo and a smile so bright it seemed to melt the cold walls of the city. Una chica con cabello rizado que enmarcaba su rostro como un halo y una sonrisa tan brillante que parecía derretir las frías paredes de la ciudad. She didn't speak at first, but her presence was magnetic, warm, sweet, and full of life, a sharp contrast to the gray streets outside. Al principio no habló, pero su presencia era magnética, cálida, dulce y llena de vida, un contraste con las grises calles afuera. She chose the front row, raising her hand with confidence, answering every question like it was second nature. Eligió la primera fila, levantando la mano con confianza y respondiendo cada pregunta como si fuera lo más natural. Ronan couldn't take his eyes off her. Ronan no podía apartar la mirada. He wondered who she was until the teacher said, "Well done, Luna." Se preguntaba quién era hasta que la profesora dijo, bien hecho, Luna. Luna, moon. Her name was perfect. She was a ray of light in his darkest night. Luna, moon. Su nombre era perfecto. Ella era un rayo de luz en su noche más oscura. Now, listen and repeat. Ronan sat at the back of the classroom, hoping to stay invisible. The lesson dragged on.
and the teacher's voice sounded like distant waves. He could barely catch the meaning. Around him, students from every corner of the world spoke English with ease, while he felt lost in a sea of words. Then the door opened and she walked in. A girl with curly hair that framed her face like a halo, and a smile so bright it seemed to melt the cold walls of the city. She didn't speak at first, but her presence was magnetic. Warm, sweet, and full of life. A sharp contrast to the gray streets outside. She chose the front row, raising her hand with confidence. Answering every question like it was second nature. Ronan couldn't take his eyes off her. He wondered who she was. Until the teacher said, Well done, Luna. Luna, moon. Her name was perfect. She was a ray of light in his darkest night. Ahora, mis comentarios. Desde el título tenemos la palabra row. Es una fila, es una línea. La fila de adelante, lo que llamamos nosotros la fila, las filas horizontales. Y bueno, como en los salones ubican las sillas de manera horizontal, en filas y en columnas, por decirlo de alguna manera. Ella se sentaba en la fila de al frente. Entonces, the girl in the front row, la chica en la fila delantera. Ronan sat at the back of the classroom. Ok. Sat, pasado de sit. ¿Sí? Tenemos un verbo en pasado, es irregular. At the back of the classroom. Yo voy a hacer un llamado de atención a la manera en que en inglés se dicen at the back, in the middle, at the center, para que se las vayan aprendiendo, para que también vayan usándolas como para que ustedes también ubiquen. Por ejemplo, at the back of the room, que es al fondo del cuarto, por decirlo de alguna manera. At the back of the classroom, al fondo del classroom. Puedes practicar decir esto. Esto lo menciono porque yo preparo para exámenes de certificación de inglés, y en la parte de speaking a veces tienes que describir una foto, y para la foto es súper útil hablar de lo que hay en el fondo, al fondo del lugar, al frente, ¿sí? Otra cosa es que son expresiones que, como digo yo, son palabrosas, tienen muchas palabras. At the back, en la parte trasera, of the classroom, del salón, ¿sí? Entonces, at the back of the classroom, en el fondo del salón. Hoping to stay invisible, esperando
permanecer invisible, ¿sí? Aquí tenemos esperando, hoping. La traducción prácticamente es transparente, ¿no? Del inglés al español. Hoping con ing y en español esperando. Y luego tienes permanecer. El to es necesario. El verbo hope tiene to después. Yo se los voy a ir mostrando para que no lo olviden, porque un error muy común en alumnos que yo he entrenado a lo largo de estos años es que de pronto dicen hoping stay o want stay, I like go, y eso es un error. No es un error mortal, se te va a entender cuando hables, pero acercarte al nivel del idioma implica decir las palabras de forma correcta, ¿sí? Para que te acerques cada vez más a cómo lo diría un nativo. Entonces, hope es un verbo que necesita un to después. Hoping to stay invisible, la palabra invisible. The lesson dragged on. En la traducción tenemos que dragged on quiere decir la clase se hacía eterna. Drag es un verbo para hablar de arrastre. La lección arrastraba, o sea, era lenta. Como cuando tú arrastras algo y no tienes fuerza y tienes que llevarlo y te pesa. Esa es la imagen mental de cómo se sentía él, ¿no? And the teacher's voice sounded like distant waves. The teacher's voice, la voz de la profesora, sonaba like distant waves, como olas distantes. Yo me imagino que Ronan aquí estaba un poco cansado, no estaba entendiendo y escuchaba bla, 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 al fondo con las voces de la profesora hablando en inglés y él no estaba entendiendo nada, ¿sí? Él estaba muy nuevo, como decimos en Colombia, muy buñuelo. Entonces todo era raro y además era difícil, ¿no? Encajar. He could barely catch the meaning. He could barely, miren, barely es un adverbio. Quiere decir escaso. En español diríamos escasamente podía, ¿sí? El escasamente iría adelante. En inglés estos adverbios van delante del verbo principal. El verbo principal es catch, pero could también es un verbo. Es modal, es decir, él podía escasamente catch, comprender el significado, ¿sí? Entonces, he could barely catch the meaning. Around him, alrededor de él, students from every corner of the world, estudiantes de cada esquina o de todas las esquinas del mundo, spoke English with ease, con facilidad. Ease es facilidad, ¿sí? Con soltura, con facilidad. De esta frase quiero mencionar algo interesante. Ustedes saben que yo llevo diciendo que en inglés las oraciones tienen sujeto, un verbo, complemento. Pero aquí hay una cosa interesante y es que este sujeto es larguísimo, son muchas palabras. Tú podrías quitar el from every corner of the world y ahí dice students spoke English with ease. Los estudiantes hablaban inglés con facilidad. Pero todo este montón de palabras, students from every corner of the world, te dan información de cómo eran estos estudiantes. Por lo que tú puedes tener un sujeto larguísimo, compuesto de muchísimas palabras, y después de explicar quién es el sujeto, tener el verbo. El verbo spoke es el pasado de speak. Spoke, hablaban. Spoke English, hablaban inglés, with ease, con facilidad, ¿sí? Y otra cosa interesante, un error común, uno dice en español los estudiantes de todas partes, ¿sí? Pero aquí dice estudiantes de todas partes. Las no suelen estar. Y más en este caso, porque como dice que son de todas partes del mundo, esta explicación de aquí hace que sea innecesario decir los. La siguiente frase dice, while he felt lost, mientras él se sentía perdido. While he felt lost in a sea of words. A sea of words es una metáfora. Un mar de palabras. Tal vez tú te has sentido identificado, ¿no? Cuando vas a un curso de inglés y te ubican en un nivel y todos hablan inglés y tú estás nuevo y no entiendes absolutamente nada, ¿sí? Then the door opened.
Luego la puerta se abrió. En español, aquí hay otro detalle importante en la manera en que organizamos nuestro pensamiento. Yo en español diría, se abrió la puerta, ¿sí? Primero diría la acción, se abrió la puerta. En inglés, primero dices la cosa, la puerta se abrió. Mire que hasta suena raro en español. Si lo traduzco tal cual, suena un poquitín raro, porque estamos acostumbrados en nuestro idioma a decir primero la acción y luego las cosas, pero en el inglés no es así. En el inglés tú tienes que poner siempre el sujeto primero. ¿Para qué? Para organizar tus ideas. Y esta parte tal vez te va a tomar un tiempo, mucha práctica, escuchar mucho y repetir mucho, porque no es natural de nosotros, de nuestra manera de hablar, esta organización de frases. Then the door opened, luego la puerta se abrió. And she walked in, y ella entró. Ella caminó dentro, mira. En inglés es típico juntar un verbo con una preposición. Ella caminó hacia adentro. Pero no, en español yo diría, ella entró, ya, sencillamente, así nomás. En inglés no, ellos le dan textura a sus verbos poniéndole preposición. Entonces, she walked in. Como está en pasado, she walked, la palabra in se queda con el sonido de la T, tin. She walked in. She walked in. Yo sé que está escrito walked, ¿ok? Recordemos que el pasado, la ed, se pronuncia como una T, ¿sí? Pero tú no la vas a decir. La T la vas a pegar al in, ¿sí? Entonces, básicamente es como decir she walked in. She walked in. Espero que estés repitiendo conmigo porque en todos los 30 años que yo llevo ejerciendo de profesora, lo que más le cuesta al estudiante es decodificar la ed final cuando está leyendo, ¿ya? Cuando lee, él dice walked y no es walked, es walk y hay una T. Esa T, si tienes una vocal al frente, pégala. She walked in, tal cual como lo estoy haciendo aquí. She walked in. A girl with curly hair that framed her face like a halo. A girl, una chica. Girl with, con TH, with curly hair. Esta U ignorada totalmente. Curly. Se van del sonido de la K a la R. Ay, ese es el sonido curly. That framed. Que enmarcaba, framed, her face, su cara. Like a halo. Como un halo. Él compara a Luna con un ángel, de cierta manera, con cabello rizado, ¿sí? And a smile so bright, una sonrisa tan brillante que el que no está se ignora, porque al lado, o sea, porque después del que viene otro sujeto. It seemed to melt the cold walls of the city. Parecía derretir. Melt es derretir, como los helados. ¿Qué cosas se derriten? Helados, el hielo. Si lo dijera en inglés, ice melt. The ice cream melts. Ice creams melt. Ice melts. A smile that seems to melt the cold walls of the city. Las paredes frías de la ciudad, ¿sí? Aquí tenemos el uso de so bright, so big. Un pequeño detalle al margen. En la época en la que yo fui a Estados Unidos, mi primo, Rafael, estaba en el colegio, estaba en high school. Y en ese entonces era popular que los chicos, entre ellos, se molestaran y se dijeran insultos, pero los insultos eran parecidos a esta oración. Por ejemplo, ellos decían algo así como que tu papá es tan flojo que recibe cupones para reclamar comida y no los va a buscar en el supermercado. Es una forma de burla, pero la forma de burla incluía este tipo de frase. Por ejemplo, your father is so tall that he can sell popsicles to the airplanes. Y así. This is so expensive, Dad. This is so difficult, Dad. Es tan difícil que en el tiempo el que se fue diluyendo porque el resto de la oración sigue con otro sujeto haciendo algo. Por eso voy a colocar el dad aquí, pero el dad realmente no es necesario. Lo puedes quitar porque hay otro sujeto, ¿sí? Si nunca la habían visto, si esta es la primera vez que la ven, acá tenemos
pues un ejemplo de esta es como una exageración, ¿no? Es tan brillante que, ¿sí? Y luego te dan una oración que es una metáfora. Ella parecía derretir las paredes de la ciudad. Es una metáfora. Este relato tiene metáforas y es porque Ronan se enamoró, ¿no? Desde que la vio. She didn't speak at first. Ella no habló al comienzo. Acá tenemos una oración negativa. Recordemos que en negativo no se dice no, sino que el no va con un auxiliar y el verbo de al lado queda sin cambiar, queda en su forma base. She didn't speak at first. Ella no habló al principio, at first. But her presence was magnetic. Pero su presencia fue magnética. Warm, sweet and full of life. Acá tenemos palabras para describir la personalidad de alguien. Warm, cálida. Sweet, dulce. Full of life, llena de vida. A sharp contrast to the gray streets outside. Un contraste agudo o fuerte. Sharp. Sharp es agudo. La palabra sharp también se usa para hablar de cosas afiladas, como un cuchillo the knife is sharp. Y aquí es agudo, ¿no? Un contraste agudo to the gray streets outside. A las calles grises afuera, ¿sí? She chose the front row. Aquí puede que sientas que estos dos sonidos se parecen. Sí. Y acá chose. Esta es como como la de un tren haciendo chu chu. Chose. Pero esta es she. She chose the front row. La fila de al frente. Raising her hand. Levantando la mano. Raising her hand with confidence. Con confianza, con seguridad. La palabra confidence en inglés habla de confianza en ti mismo. No confianza cuando tú confías en otra persona. Ese es otro tipo de confianza. Esta es la autoconfianza. La persona que es segura de sí misma, ¿sí? Se puede decir que Luna is confident. Ella es segura de sí misma. No tiene miedo de levantar la mano, no tiene miedo de participar, tiene respuestas, ¿sí? Es una buena alumna y es una alumna inteligente que participa en clase y que fuera de eso tiene confianza. Ronan no la tiene, él está nuevo y no sabe todavía muchas cosas, entonces él prefiere pasar invisible, pero ella es confident. She raised her hand with confidence. Ella alza la mano con confianza. Answering every question, respondiendo cada pregunta. Esta frase me parece genial, like it was second nature, como si fuera su segunda naturaleza. En español, esta oración nunca la he escuchado, creo que no tiene sentido en español, pero tú puedes decir en español como si fuera natural en ella, ¿sí? Like it was second nature, como si fuera natural en ella. Lo que puedes hacer con frases como esta es cambiar la primera parte y decir cosas like it was second nature. Por ejemplo, especialmente con habilidades. Digamos que alguien que hace una lasaña fácilmente como si fuera natural. She made that lasagna so well, like it was second nature. Caminar como modelo, como si fuera, bueno, por ejemplo, she walks like a model, like it was second nature. Alguien que tenga una habilidad excepcional. Ella maneja la bicicleta like it was second nature. She rides her bike like it was second nature. Y así. Todo lo que se te haga fácil, puedes decir que like it was second nature. Esta es una oración que puedes empezar a practicar para ti, pero como te digo, inicia cambiando esta parte por otras oraciones tuyas, ¿sí? Sigamos. Ronan couldn't take his eyes off her. Esto de off. Ronan no podía tener sus ojos fuera de ella o apartados de ella. El término off es una preposición. Aquí le doy una mini lesson. El opuesto de off es on, ¿sí? Si están mirando la pantalla van a observar que yo voy a hacer un cubito. Si yo pongo la pelota
sobre la caja, yo digo que the ball is on, ¿cierto? On the box. Hay contacto, ojo, porque on implica contacto. Un contacto por encima, pero contacto. Por eso lo de los verbos para la ropa, como I'm putting on a jacket, me estoy poniendo la chaqueta. La chaqueta va a tener contacto con tu cuerpo, de alguna manera, ¿no? Cuando te quitas las cosas, tú dices take off, que es, ya no hay, la bola está por acá, digamos. The ball is off the table. La bola está apartada de la mesa, entonces no hay contacto, ¿sí? El opuesto de off es on. Entonces, digamos que los ojos estaban on her. Aquí está Ronan mirando a Luna y la miraba on. Es como si su mirada estuviera sobre ella. Por eso decir que he couldn't take his eyes off her, no podía apartar la mirada de ella, es pasar de on a off, es decir, mirar para otra parte y dejar a ella, a Luna, quieta, por decirlo de alguna manera. Él no podía hacer eso, no pudo apartar sus ojos de ella. Esta explicación es porque en inglés los verbos frasales, digamos que son, la naturaleza del verbo frasal es gráfica. El verbo más la preposición dan la idea de que la acción la haces sobre, dentro, out, on. Tú te puedes imaginar haciendo la acción con la preposición que tengas al lado, ¿sí? Este es un ejemplo, to take off, sacar los ojos de ella. He wondered who she was. Él se preguntaba quién ella era. El orden, who she was, no who was she. Who she was. Wonder es preguntarse, hacerse la pregunta, ¿quién es ella? He wondered who she was. Él se preguntaba quién ella era. Until the teacher said, hasta que la profe dijo. Bueno, aquí hay una palabra que la historia nos la está mostrando y until es un hasta, pero aquí en este contexto es fácil de entender. Hasta que la teacher dijo, well done, Luna. Muy bien hecho, Luna. Entonces, básicamente, aquí fue cuando Ronan se enteró que ella se llamaba Luna. Luna, Moon. Recuerden que Ronan, en teoría, es latinoamericano, es de Chile. Así que este nombre era latino, Luna. Y entonces, pues yo sí estoy contando el cuento en inglés. Obviamente para que ustedes aprendan inglés. Pero él está pensando todo esto en español. Entonces Luna dice, Moon. Oh, Luna, Moon. Luna. Her name was perfect. Su nombre era perfecto. She was a ray of light in his darkest night. Ella era un rayo de luz, a ray of light. Hay una canción de Madonna justamente que se llama Ray of Light. Si no la han escuchado, tómense un tiempito y vayan. Es una canción del año del 2000, de la época del 2000. Un rayo de luz. In his darkest night. En su noche más oscura. Se puede decir que Ronan se enamoró a primera vista de la chica que entró. En el libro, el cual puedes adquirir en Amazon, voy a dejar el enlace abajo para que puedas trabajar estas actividades si deseas ir un poco más profundamente. Tienen pues obviamente todo lo que hay aquí, la historia, la traducción, la palabra de vocabularios con su traducción al español. Las actividades son ya de reading comprehension, where, how, was, con respecto a la historia. Tienes una actividad de crossword puzzle, un crucigrama, con sus descripciones. Las descripciones sirven para también trabajar English. Y acá debes ayudar a Ronan a llegar hasta acá con palabras que están dentro de la lectura. Como siempre, las respuestas estarán al final. Y un spoiler, ¿qué se viene? Ronan empieza a hablarle a Luna, así que no se pierdan el próximo episodio y vean cómo Ronan trata de conocerla. Que tengan un feliz día. Nos vemos. Bye, bye.